Bienvenidas familias, buenos días a todos como cada sábado. Es un gusto tenerlos aquí en el taller para las familias de Pinar del Bosque. A nombre de Ricardo Ballesteros, que el día de hoy no le va a ser posible estar por cuestiones de trabajo, no va a estar posible, no va a ser posible que esté aquí en el taller, pero pues bueno, el día de hoy creo que pues vamos a dar inicio. El día de hoy le corresponde a la psicóloga Ileana Muguía dar el taller. Eh, Ella es licenciada en psicología, tiene la especialidad en problemas de farmacodependencia, tiene la maestría en psicología y es doctorante del 7º semestre de psicología, todo por parte de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, Ileana es de las terapeutas que más tiempo tienen trabajando en la clínica Pinar del Bosque. Creo que tienes 13 años, Ili, por ahí, más o menos, ¿no? Sí, más o menos ya llevamos esos años. Entonces, bueno, ya tiene 13 años colaborando con nosotros, es de nuestras terapeutas pues con más experiencia en el área de las adicciones, además con una capacidad empática con los chicos muy grande. Los chicos la verdad es que la aprecian y la quieren mucho, por su forma de acercarse terapéuticamente a ellos y de poder facilitar el proceso. Entonces, pues bueno, el día de hoy los dejo con mi compañera Ili, a la cual además pues estimo también mucho. Entonces, pues suerte Ili, un abrazo. Y familias, pues espero y deseo que este taller, como todos los que han tomado, sean de mucha utilidad y mucha ayuda para ustedes y para el proceso por el que están pasando. Pues adelante, Ili. Muchas gracias, Olga. Gracias por la presentación. Gracias. Sabes que es mutuo el cariño y pues es un gusto poder trabajar con tan buenos colegas, ¿no? Y que eso pues nos facilita mucho, ¿no? El trabajo con todos los pacientes que están en la clínica. Y ya también Olga lleva mucho tiempo, entonces pues ha sido un gusto colaborar. Entonces, pues muchas gracias. Mucho gusto en poder ver a varias familias. Veo ahí a gente conocida. Para mí siempre es un gusto saludarlos y pues bueno, espero poder compartir un poquito de algún saber, algún conocimiento que también pues les sirva a ustedes, ¿no? En su propio proceso. El día de hoy vamos a compartir un tema que es sobre los tipos de familias. Déjenme compartir la presentación. Elegí este tema, siempre pues estamos buscando como equipo compartir temas que sean de utilidad y bueno, en esta ocasión me pareció bastante pertinente en el continuo de temas que se han estado dando, pues incluir este tema. ¿Por qué hablar sobre los tipos de familias? Pues bueno, todos los que estamos aquí pues tenemos a un familiar y pertenece a un familiar que está cursando por una situación compleja, ¿no? De una enfermedad que pues bueno nos mueve a todos, pero pues en realidad también pertenece o pertenecemos a un grupo en el que pues nos vamos desarrollando desde el momento en que abrimos los ojos en este mundo, ¿no? Y de cómo este círculo o este sistema familiar nos va a ir generando pues a lo mejor ciertas facilidades o ciertas dificultades o pues simplemente va a ir como dirigiendo o permeando un poco la forma en cómo yo voy enfrentando el mundo, ¿no? No quiere decir que, bueno, me gustaría decir, vamos a ver diferentes tipos de familias, ¿no? Que algunas van a ser más potenciadoras y otras no tanto, y a lo mejor vamos a decir, bueno, ¿esto para qué es? Es como para que nos veamos que somos una familia horrible o no. Bueno, esto es una cuestión de poder identificarnos tal vez, ¿no? En dónde podemos estar, si nos sirve de algo, para empezar a movernos, pero también darnos cuenta que muchas veces nuestro tipo de familia, que puede ser que nosotros seamos la familia como nuclear, es decir, papá, mamá, hijos, o papá, o solo mamá, o puede ser como de una pareja, o sin hijos, con hijos, etcétera, ¿no? Pero puede ser que yo esté generando el espacio y que de repente me dé cuenta que puedo estar siendo un repetidor de lo que, pues de cómo me educaron, ¿no?
También puedo darme cuenta que yo vengo de una familia, a lo mejor pues muy rígida, o una familia que no me permitió ser lo suficientemente libre, o sí me dio mucha libertad, etcétera, ¿no? Y que esto tiene que ver con la propia educación de nuestros padres, ¿no? De nuestros abuelos, y pues de cómo nosotros nos fuimos formando, y que a veces vamos nada más considerando que eso es lo más adecuado, pero que cuando se presenta un problema como el que estamos nosotros enfrentando actualmente con alguno de nuestros familiares, sea hermano, hijo, esposo, primo, abuelo, lo que sea, nos damos cuenta que algo no está funcionando del todo bien, y que también nosotros somos parte de ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como para que tratemos de darnos cuenta desde dónde venimos o qué estamos construyendo como familia, y que pues tal vez pues podamos empezar a movernos, ¿les parece? Entonces, bueno, vamos a empezar con una definición muy rapidita, pues como, ¿qué es la familia? Pues normalmente pues son grupos de personas que comparten proyectos de vida, existencia en común, que pueden ser pues duraderos, ¿no? Dependiendo del tipo de familia, a lo mejor hay pérdidas en el camino, pues se van sumando también personas, ¿no? Pero en general es un espacio en donde se van generando diferentes sentimientos de pertenencia a ese grupo. Y pues bueno, hay ciertos compromisos, ¿no? Que se van generando también dentro de este espacio, y cada uno de los miembros juega un papel importante, ¿no? Pero puede ser que se vaya generando pues relaciones propias de intimidad, ¿no? Obviamente de vínculos entre los miembros de la familia, reciprocidad y a lo mejor hasta dependencia. En muchos aspectos no se pueden sentir a veces tan compenetrados con algunos miembros de la familia, pero con otros sí. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la cercanía y el vínculo que se va generando con los diferentes miembros. Lo ideal sería que pues tuviéramos un vínculo increíble con nuestros padres, abuelos, hermanos, pero pues la realidad es que no siempre tenemos esta reciprocidad o esta relación tan adecuada con todos los miembros de la familia, ¿no? Pues lo que hemos encontrado, ¿no? En la literatura, y lo que normalmente se observa sobre lo que son las familias, bueno, pues tenemos diferentes metas, ¿no? Motivaciones y diferentes sentimientos que vamos compartiendo, ¿no? También hay diferentes tipos de comunicación e intimidad entre, pues, también los adultos implicados, pero yo sumaría ahí también entre pues hasta los niños, ¿no? Porque a veces podemos omitir a los niños o a los adolescentes o a los adultos mayores, y siempre hay un tipo de comunicación. Puede ser directo, o sea, solamente que sea hacia un lado, y que pues solamente porque estemos adultos no permitimos que los otros hablen, o puede ser que abramos este espacio de comunicación, ¿no? Pues la parte más sana de cómo se debería de estar como llevando una familia sería como pues esta estabilidad, ¿no? O esta relación de dependencia, como cuando se genera o se forma una nueva familia, ¿no? Con hijos, ¿no? Y quisiera que lo viéramos desde como nosotros somos hijos, o desde si nosotros estamos formando una familia, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser una dependencia estable, ¿no? Recíproca, en donde se sintiera este cuidado, esta educación y esta parte de seguridad? Sin embargo, pues a lo largo de la vida y las diferentes situaciones económicas, sociales, laborales, de vida propiamente, pues sabemos que no siempre se puede llevar de esta forma, ¿no? Pero en general, pues la familia pues es un sistema que se basa en compromisos, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones a largo plazo, entre los padres y con los hijos. Pero bueno, no siempre se puede llevar esto, y pues sabemos que entran otras figuras como los abuelos, los tíos, ¿no? Pues los hermanos, cuando la situación como de vida pues tiene ciertas características. Y no quiere decir que si no tengo papá o no tengo mamá o algo así, pues ya de plano, pues mi vida ya valió para puro cacahuate, y pues ya no puedo ser una persona productiva y no puedo ser una persona que se desarrolle de forma adecuada, porque sabemos que hay otras personas que pueden generar estas figuras como de autoridad, y que pueden hacer cierta suplencia, vamos, ¿no? A veces, y que llegan a funcionar bastante bien. Pero las situaciones de sentirnos dentro de esta parte de cuidado, ¿no? De sostén y de acompañamiento, ¿no?
Entonces, bueno, la función de la familia como tal para todo ser humano es pues como tratar de asegurar esta parte de supervivencia y crecimiento sano, ¿no? Alrededor de las diferentes situaciones de vida. Lo ideal es que se llegue a generar y aportar como el afecto necesario y el apoyo emocional. Sin embargo, a lo largo de la vida y las características de personalidad que nosotros vamos desarrollando, pues a veces no es suficiente lo que nos puedan dar, ¿no? Nuestra familia cercana, nuestros padres, nuestros quizás abuelos o nuestros cuidadores primarios. Y de ahí es donde de repente podemos encontrar que puede haber ciertas situaciones de apego no tan padre, ¿no? O un apego que no sea tan sano, o relaciones afectivas que no sean tan abiertas o tan comunicativas entre padres e hijos o entre quizás otros miembros de la familia. Quizás se puedan generar con otros miembros, a lo mejor primos, a lo mejor hermanos, y quizás otras personas, pero a veces los padres pueden ser muy potenciadores en la parte de desarrollo sano, emocional y afectivo, pero en otras ocasiones no, ¿no? Y a veces tiene que ver con que yo no tengo la capacidad, a lo mejor como adulto, de vincularme de otra forma, porque así es como yo aprendí, así es como me han enseñado, así es como la vida me ha permitido de relacionarme y eso es todo lo que puedo dar. Y no quiere decir que esté bien o mal, simplemente pues es lo que doy y a veces sin quererlo, pues al otro no es, para el otro no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues desde una forma como más armoniosa, pues estaríamos buscando que esta relación, ¿no? Entre padres e hijos, brindara la parte de la capacidad para que el otro, no el tercero, el hijo en este caso, o yo como hijo, pues me relacione o se relacione de modo adecuado, ¿no? Con la parte física, social y que integre la parte de las normas que sociales y las restricciones que pueda haber, ¿no? Entonces es una cuestión de ir modelando toda la parte de conducta, valores, etcétera. Entonces, bueno, ay, disculpen, creo que hay mucha letra, mucho texto, una disculpa, creo que tenía que haber limpiado un poco la presentación, pero bueno, vamos a hacerlo verbal. Entonces, bueno, esta parte de las reglas, ¿no? Y la parte de negociación y llegar a acuerdos es una parte importantísima de la familia como sistema, ¿no? Tiene que ver con los resultados que se puede generar con esto, desde una retroalimentación o una reacción positiva o negativa que se pueda ir como presentando o sintiendo, ¿no? A lo largo de enfrentar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque si no se llegan a estos acuerdos o no se negocian o estas reglas son muy laxas, pues obviamente se pueden limitar la posibilidad de apertura y de buscar nuevas alternativas y de orientar hacia dónde podemos caminar y se llega hacia la parte, pues como de sentirse tal vez perdidos o no tener esta posibilidad o este espacio. Hay ciertos patrones de comunicación que pues nos van a permitir o no vincularnos con el otro, ¿no? En este sentido, pues hay diferentes como niveles, ¿no? En la parte de la familia y según como estemos nosotros ubicados en este sistema, pues puede hacer que pues no tengamos ni siquiera la posibilidad de dirigirnos al otro sin agachar la cabeza o hablarle de usted o solo hacer una reverencia o expresar libremente que no estoy feliz, que no estoy contento, o puede ser que sí lo pueda hacer, ¿no? Y esto, pues, se permita como generar cierta solución de problemas o, pues, se generen más problemas, ¿no? Entonces, pues, bueno, desde ahí vamos a ir encontrando diferentes situaciones. Entonces, bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de familia, como lo mencionaba al inicio de la presentación. Entonces, podemos tener la familia nuclear, que pudiera ser como la más ideal, que pueda ser padre, o bueno, ideal, como lo que siempre se nos muestra, ¿no? Pues los padres y madres, el padre y madre que procrean algún hijo, ¿no? Familia monoparental, pues no, o sea que pueda ser papá o mamá que tengan a un hijo, o puede haber una familia reconstituida, que pueden ser de los segundos matrimonios, o yo incluiría a las personas que adoptan también pequeños, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí estas son como las básicas, podemos encontrar más, pero bueno, pues no vamos a meternos como en más definiciones. Entonces, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta del funcionamiento familiar o qué constituye el funcionamiento familiar? Tiene que ver con cuestiones de flexibilidad y también de vinculación emocional.
como ya lo habíamos estado hablando, ¿no? La parte de la flexibilidad tiene que ver con cómo dentro de la familia, como un sistema de relaciones, ¿no? Con diferentes personas y diferentes niveles de vínculo, ¿no? Tienen la capacidad de poderse mover y de tener esta capacidad de escucha, o de que a veces pueda yo permitirme que el otro me ayude en ciertas cosas, o que el otro tome ciertas decisiones, o que sea escuchado como miembro de la familia, ¿no? Y en ocasiones se pueda generar diferentes cambios dentro de la estructura, ¿no? De esta línea de cómo se desarrollan las relaciones entre los miembros cuando hay necesidad de moverse, es decir, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay alguna situación extrema de que hay que tomar decisiones, ¿no? En donde, como lo que nosotros vivimos dentro de la clínica, como con sus familiares, ¿no? Tenemos muchas familias que no toman la decisión, los padres, por ejemplo, o las parejas, no toman la decisión de decir, oye, necesitas ayuda, ¿no? Y entonces ahí entra el hermano, el primo, la pareja, el amigo, ¿no? Y entonces de repente aquí se permite que haya estas modificaciones en cuanto a quién tendría que estar tomando la decisión y de cómo se tiene que tomar la decisión, ¿no? Entonces esta es la flexibilidad dentro del funcionamiento familiar. Y bueno, como la vinculación emocional, que tiene que ver con cómo se van como relacionando y cómo hay cierta cohesión dentro de los miembros, ¿no? Esta parte de unión que en la familia, y que esto lo va a permitir que haya esta cercanía para poder enfrentar pues la cotidianidad, ¿no? Y pues sí, el día a día y hasta los problemas dentro del sistema familiar. Entonces, cuando tenemos mayor vinculación emocional entre los miembros de la familia, pues va a ser más fácil la adaptación dentro del funcionamiento familiar. Es decir, a través de la emoción, el sentimiento y esta cuestión de sentirse parte de, va a ser mucho más fácil que se pueda tener esta relación un poco más abierta y más sana. Entonces, bueno, vamos a entrar ya con los diferentes tipos de funcionamiento familiar. Tenemos, por un lado, familias con funcionamiento familiar alto y familias con funcionamiento familiar bajo, ¿no? Cabe aclarar que no es para juzgar, ni mucho menos, como les explico, simplemente es para darnos cuenta de cómo estamos, ¿no? Y cómo podemos movernos. Ahora, las familias con funcionamiento familiar alto se caracterizan por tener un mayor grado de vinculación, o sea, la parte emocional va a ser mucho más alta y el vínculo emocional va a ser mucho más alto con los miembros de la familia, es decir, sí van a generar este cariño, esta posibilidad de diálogo, esta sensación de pertenencia, ¿no? Y entonces van a tener gran capacidad para poder enfrentar y cambiar ciertas estructuras dentro del sistema familiar. Pueden ser a través de demandas de la misma familia, de buscar soluciones, o de simplemente generar la apertura para la escucha, ¿no? Y del soporte hacia el otro. Puede ser que muchas veces cuando haya algún problema, es común que alguien pues se vaya o alguien no pueda enfrentar esto. Y esto, bueno, no nos habla de un buen funcionamiento o un funcionamiento familiar alto, ¿no? Entonces, bueno, ahora por el otro lado tenemos las familias con funcionamiento familiar bajo. Entonces, bueno, son personas que están dentro de un sistema familiar que no es nada flexible, que tienen poca vinculación emocional por lo general, ¿no? Y también yo incluiría la parte de la comunicación, en donde pues solamente es porque lo digo yo, porque no tienes derecho a hacerlo, o porque tú estás en cierta situación, no lo puedes hacer, y entonces estamos hablando de rigidez extrema y de no podernos mover, y entonces pues hay que asumir la situación tal cual es, ¿no? O sea, no hay posibilidad de negociación. Entonces, bueno, les he estado mencionando que hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? Estaríamos hablando que, pues bueno, se pueden interpretar diferentes situaciones, ¿no? Cuando estamos dentro de la familia y vinculados a la comunicación. Y cómo nosotros podemos expresar o no, pues, diferentes situaciones.
Entonces, bueno, una comunicación positiva tiene que ver con la posibilidad de que yo pueda expresarme libremente, ¿no? De que yo pueda brindar información, de que pueda mencionar lo que siento, pienso, actúo y cómo yo puedo sentirme segura de expresarlo frente a ustedes, que son mi familia, ¿no? O frente a las personas que yo considero, o sea, que están dentro de mi núcleo, ¿no? Entonces hay una buena interacción. Se tiene diferente como sensación de pertenencia y se tiene la posibilidad de mencionar lo que quiero, lo que necesito y pues lo que se puede como estar buscando. Tiene que ver con cuestiones de apertura y de confianza, ¿no? Cuando hay problemas de comunicación es cuando no hay una comunicación eficaz, cuando hay una crítica extrema o negativa, o cuando de repente yo creo que lo que yo pienso es mejor y lo que el otro pues piensa no es correcto, ¿no? Y no te voy a dar la opción de hacerlo. Y creo que de repente en este sentido, cuando estamos hablando de situaciones de consumo o de esta enfermedad, a veces tendemos a hacer esto, ¿no? O sea, podemos tender a minimizar lo que el otro piensa y de repente decir, bueno, pues lo que pienso yo es lo que vale y te callas y pues no hay más, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que estar encontrando el punto medio, la forma asertiva de repente de encontrar la escucha y la posibilidad de diálogo. Sé que es muy difícil cuando estamos hablando de historias con situaciones complejas, ¿no? O sea, como de historias de mucha, pues de mucho daño ya, ¿no? Y de malas decisiones. Sin embargo, pues sí hay que encontrar este punto medio. Pero bueno, hablemos ahorita y enfoquémonos un poco, sí, quizás previo, ¿no? A que aparezca de repente alguna problemática. El funcionamiento familiar también tiene que ver con cuestiones de economía, apoyo, afecto y la parte de socialización y de cómo diferentes eventos vitales van a estarse relacionando o van a estar implicados, ¿no? Dentro de esta posibilidad de yo generar espacios de apertura o de escucha y de cómo yo enfrento el estrés como familia o como miembro de la familia, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿A dónde puedo recurrir o con quién puedo recurrir? ¿En quién me apoyo? ¿Cómo me voy ajustando ante los cambios? Creo que cada uno de nosotros, bueno, en este momento podemos decir que, bueno, nuestra las familias, todas nuestras familias que están aquí presentes, pudieran estar presentando un momento de crisis, ¿no? En donde pues tenemos un familiar pues que está en una situación de pues de enfermedad, que hay que salvarle en ocasiones la vida, ¿no? Que en este momento podemos estar pensando en eso, o simplemente estar buscando que, pues que no se haga más daño, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer ajustes en cuestión de planes, en cuestión económica, en cuestión de socialización misma, ¿no? Cuando también ya salen nuestros familiares del internamiento. Y esto es un evento estresante en el que podemos estarnos como enfocando. Pero también hay otros eventos en la vida cotidiana que tenemos que estar enfrentando y tenemos que estar reajustando los diferentes recursos, tanto afectivos como de comunicación, como económicos, como sociales, como de apoyo afecto, hasta de cómo manejar el estrés, que nos van a estar poniendo a prueba como familia y de cómo también nos podemos estar replanteando situaciones. Creo que también hay muchas cuestiones dentro de la familia que apenas platicaba con una persona a la cual le hacía una entrevista que era de, pues es que bueno, fallece mi papá y entonces a mí me toca porque soy el hombre y él tenía 14 años, ¿no? Y entonces yo me tenía que hacer cargo y acompañar a mi familia y a mi mamá y hacerme cargo de cosas de la casa. Entonces dices, como por qué, ¿sabes? Tenías, sí, podías apoyar, pero no tenías por qué hacerte cargo tú, estaba todavía tu mamá y más adultos en la familia, ¿no? Pero a veces estas cuestiones de es que tú eres el hombre o tú eres la mujer, o tú eres el más chico, que vamos arrastrando a lo largo de la vida o de cuestiones que se nos han dicho que es lo que tenemos que hacer, pues de repente también generan alteraciones dentro de este funcionamiento o de pues mi rol dentro de la familia misma, ¿no? Entonces, bueno, estos son eventos y situaciones que pues se van como presentando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno,
vamos a entrar un poco ya a esta parte, como cuáles son los tipos de familia, ¿no? Pues hay familias potenciadoras, hay familias que son parcialmente potenciadoras, que son en recursos un poco, bueno, las primeras serían como más altas en recursos afectivos, comunicación, etcétera, ¿no? Que han logrado encontrar este punto de equilibrio. No quiere decir que sean perfectas y así como de, ay, de cuento de Disney, ¿no? Y fueron felices para siempre, pero han encontrado la forma de la comunicación, ¿no? Y de apertura y de escucha, etcétera. Las segundas son las que son medias en recursos familiares, que están ahí como generando espacios, pero sigue habiendo situaciones que no son del todo adecuadas, quizás, ¿no? Y la última serían como familias obstructoras, que pues serían como las que son bajas en recursos familiares, que quizás están sobreviviendo y que en realidad pues cada quien pues, o sea, hace como lo que puede, con lo que tiene y en donde puede, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este sentido puede ser así, o que sean personas como muy impositivas, ¿no? Vamos a ir revisándolos. Dentro de los ejes de socialización también encontramos situaciones de aceptación, implicación, que tiene que ver con cuánto dentro de las familias, hablando de padres e hijos y esta cuestión de cómo podemos dentro de las normas familiares o del vínculo familiar, podemos permitir que se expresen, ¿no? O podemos aprobar cierta expresión o escucha ante lo que se comparte, ¿no? Y cómo podemos estar o no de acuerdo, o más bien, o cómo podemos estar de acuerdo ante lo que están sugiriendo o con lo que se está presentando y tengo la posibilidad de negociación, ¿no? Entonces, la socialización tiene que ver con esta posibilidad de moverme, ¿no? De estar de acuerdo también con las normas familiares y con la parte afectiva y cómo pues se tienen esta posibilidad de reacción, ¿no? Y de aprobación en cuestión de este vaivén, ¿no? Como de comunicación, como de afecto, como de escucha, y que se comparte en toda la familia, ¿no? Dentro de la familia se tiene como esta cuestión más abierta. Y hay otra que tiene que ver con ejes de socialización de mayor imposición, de cuestión de coerción, de cuestión como más impositiva, ¿no? Bueno, valga la redundancia, ¿no? De esta cuestión como más directiva, ¿no? En donde se tienen que utilizar o se han utilizado cuestiones más asociadas como a la violencia, amenazas, como gritos, castigos, ¿no? Y en donde, pues bueno, las normas se van a transgredir normalmente y también en cuestión de quizás de apego o de dirección en torno a, pues, a lo que está sucediendo dentro de la familia, ¿no? Y que, bueno, pues se puede estar transgrediendo las normas fácilmente. Y entonces, bueno, cuando se está hablando de personas, en este caso de hijos, ¿no? Que están siendo reprimidos o castigados o guiados desde esta forma, ¿no? O cómo se están vinculando, llegan a vivirlo de forma negativa. No con esto quiero decir que pareciera que tenemos los dos polos, o eres lindo o eres así como un desgraciado, ¿no? Pero en realidad sí llegamos a encontrar familias que puedan ser como muy, muy determinantes en este punto, ¿no? En donde pues no hay quizás posibilidad de escucha. Y sé que hay situaciones que pudieran parecer que se justifican. La imposición de normas y reglas no quiere decir que todo el tiempo tenemos que ser como buena onda y laxos y que no haya castigos o que no haya sanciones o que no haya como cuestiones que se generan a través de la mala elección, por ejemplo, de los miembros de familia, en este caso de los hijos o de cualquiera, ¿no? Por supuesto que debe de haber sanciones, por supuesto que debe de haber consecuencias, pero cuando estamos hablando de estos tipos de socialización, y en la segunda que estamos hablando, tiene que ver con personas que son sumamente impositivas, ¿no? Que se van quizás al extremo o que están abusando de este tipo de socialización. Quizás pueda ser ambivalente, quizás pueda ser una situación no clara, pero que esté predominando este tipo de socialización y que no sea potenciador, vamos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a encontrar 4 grandes rubros o 4 grandes áreas en torno a la parte de los tipos de familia, ¿no? Tenemos la parte de la familia que es como de más autoritaria, el autorizativo, el indulgente y el negligente, ¿no?
en donde, pues bueno, vamos a tener algunos que son quizás un poco más positivos y quizás otros que no sean tan potenciadores o como tan adecuados para un desarrollo más adecuado, pensando en un niño que se está desarrollando, desde que se está madurando a lo largo de la vida junto con nosotros, ¿no? Y que pues nosotros como adultos podríamos ser como las guías o estos tutores o esta parte como y que puede estarlo impulsando, frenando en torno a su socialización, a la parte afectiva, a la parte de comunicación, a la parte de descubrir cuál es como la parte más positiva o como una persona puede ser como cómo puede expresarse o cómo puede irse desarrollando de una manera pues como más adecuada, ¿no? Y repito, pues a veces nosotros como adultos pues también tenemos esta parte pues, de la experiencia previa de nuestros padres, abuelos, ¿no? Nuestros tutores y que pues desde este lugar pues tampoco aprendimos a veces como a comunicarnos y ahí empezamos como a repetir o vamos a ponerlo a fallar en cuestiones de quizás más asertivas a lo largo del tiempo, ¿no? O que simplemente la vida me enseñó que pues esta es la forma, ¿no? Y que la vida pues no estuvo tan padre y de repente fue la forma en cómo yo pude resolver o cómo pude subsistir, ¿no? Entonces, pues bueno, en el estilo autoritario, que es el primero, pues tenemos pues baja aceptación, tenemos alta coerción, ¿no? Y tenemos altos grados de imposición, ¿no? Dentro de esta forma de relacionarse, ¿no? Los papás pueden ser, en este estilo de familia, son súper demandantes, pueden ser personas poco atentas y no muy sensibles ante pues, todo lo que está sucediendo con los hijos, la necesidad y deseos de los hijos. Pueden ser personas que están muy enfocados en su trabajo, muy enfocados en sus propios problemas, su propia resolución de problemas, o esta imposibilidad a veces de hacernos cargo de otro. A veces la parte social es muy fuerte, ¿no? O sea, cómo está muy marcada la parte social de, bueno, tienes que crecer, desarrollar, casarte, tener hijitos, y si no, pues bueno, pues no eres una persona, ¿no? Normal, o esto es lo que implica la sociedad y siempre tienes que hacer una familia. Y pues a lo mejor yo no quería tener hijos y tuve hijos. Y entonces de repente ya cuando tengo al bebecito o al niño, entonces yo, madre, ¿qué hago con él? ¿No? Y de todas maneras, pues por más no sale la parte maternal, no sale la parte paternal, y entonces, pues, ¿qué hago con esta cosa, no? O este niño, o esta personita, y entonces no me da para hacerlo. Y entonces son personas que también puedan ser poco atentos también por eso mismo, ¿no? Y son cuestiones que cada persona tiene que ir resolviendo también de su propia historia. Entonces, bueno, pues normalmente en este tipo de estilo parental, ¿no? También podemos encontrar mensajes de violencia o reprobatorios, se dan órdenes y no se dan explicaciones, no hay porque lo digo yo y no hay cuestión, no se puede cuestionar. Pueden ser indiferentes, oye, necesito esto, oye, puedes darme un abrazo, oye, esto, o simplemente si hay alguna situación de necesidad, no lo tienen como con posibilidad de cubrirlo, son indiferentes ante estas situaciones de apoyo o atención ante las personas, en este caso los hijos, ¿no? Y los padres pueden ser bastante controladores, ¿no? Quisieran dirigir absolutamente todo lo que quieren que haga el hijo, ¿no? Y pues bueno, pueden ser como normas impuestas de forma pues bastante absurda quizás o impositiva sin ninguna justificación, ¿no? Y pues en este sentido, estos padres tienen como esta percepción de que la obediencia pues es una gran virtud, no preguntas, no cuestiones, cállese y hágalo, ¿no? Entonces, tienen que ver con este punto de confiar en la inoculación de valores por la autoridad, o sea, es decir, pues bueno, esta parte de meter los valores como quizás como de forma, como a fuerza, ¿no? Quizás sin necesidad de comprensión. Y pues no hay forma de que pues tú me cuestiones, simplemente lo asumes porque así es y esa es la forma correcta. Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de características que suceden en el niño, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser niños o podemos habernos desarrollado nosotros como personas con resentimientos, si es que nos tocó un tipo de familia así, ¿no? Con resentimiento hacia los padres, ¿no? Pues no tenemos un buen concepto en la cuestión familiar, no hay un buen apego, ¿no? Pues hasta se puede generar poca, como poca adquisición de responsabilidad,
podemos generar situaciones psicosomáticas, ¿no? Por el estrés, porque en este sentido es que tengo que hacerlo y aunque no lo comprenda, tengo que hacerlo y si no puedo, pues no importa, lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces, pues se tiene que aceptar por la fuerza, o sea, solamente es una cuestión de obediencia, quizás no se internaliza, o sea, es decir, no llego a comprender y a digerir que estas normas tienen un porqué, sino que es simplemente a través del miedo y que a través de la parte de una razón quizás como no clara y que pues el afecto pues está como pues, a través del miedo, ¿no? Y entonces podemos encontrar personas con baja autoestima, inseguridad, pueden ser personas introvertidas, ¿no? Que no puedan, que tengan poca autonomía personal y que todo el tiempo tengan que estar preguntando qué es lo que tengo que hacer, quizás por miedo también a tomar decisiones, todo el tiempo viene este control externo y pueden ser también pues personas impulsivas y agresivas por esta cuestión como también reactiva ante la imposición de normas, pero también pues a través del miedo, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno. Ahora, el segundo de los que hablábamos, son 4, es el estilo autorizativo. Pues bueno, tienen alta aceptación y pues alta coerción e imposición también, ¿no? Pues bueno, en este estilo, pues se tiene una buena disposición para aceptar los argumentos del hijo y para retirar quizás alguna orden o alguna petición y se puede argumentar de forma adecuada, ¿no? Se puede utilizar de mayor forma pues la parte de la razón, la argumentación y pues bueno, en este sentido se va a estar tratando de fomentar cierta independencia, ¿no? En el otro y pues en donde se está buscando que exista cooperación y pues alto respeto también a las normas, pero pues se está vinculando más a través de la reflexión, ¿no? No tanto como de la imposición sin preguntar, ¿no? También se utiliza pues el diálogo, pero también se utiliza la parte de coerción física y verbal y ciertas privaciones, es decir, se quitan cosas, se ponen castigos y pues puede encontrarse también de, ok, si tengo esta cuestión, pero también te obligo a que cumplas, ¿no? Se enfocan a dirigir ciertas actividades, pero pues desde una forma más racional y pues como orientada a cierto proceso, por ejemplo, ¿no? Marian, ¿tienen alguna duda? Bueno, a ver. Bueno, y entonces, pues bueno, estimulan como el diálogo verbal y pues también se utiliza como cierto razonamiento, ¿no? Con el hijo. El castigo puede ser como que se le quiten ciertos privilegios o ciertas cuestiones como de felicitación o como cuestiones de reconocimiento y pues bueno, en este sentido puede ser puede ser quizás un poco más equilibrado, ¿no? Este tipo de personas, o sea, que viven en o que se enfrentan a este tipo de crianza, tienen pues una mayor capacidad de obediencia a la autoridad, sí se internalizan las reglas porque hay esta posibilidad de negociación y de escucha, ¿no? Hay explicaciones, hay justificaciones y hay este diálogo con los padres, ¿no? Entonces, bueno, en general se tiene un buen ajuste psicológico, se genera cierta autoconfianza y autocontrol y, pues bueno, tiene que ver con esta posibilidad de haber comprendido y haber internalizado pues todas las normas sociales que fueron a través de explicación y de ser vividas de una forma pues muchísimo más lógica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues al tener un desarrollo psicosocial un poco más adecuado, pues se espera, ¿no? O nos encontramos que puedan tener más cuestiones sociales positivas, logros académicos, quizás un menor problema de conducta, ¿no? O sintomatología, quizás de somatización o alguna otra patología, porque pues en este sentido estaríamos hablando que pues se han desarrollado o se están desarrollando de forma un poco más adecuada, ¿no? Entonces pues la autoestima y quizás el autocontrol y esta posibilidad de satisfacción y de posponer quizás alguna demanda o necesidad está
comprendida como con ciertas razones y entonces, pues bueno, desde este lugar se pueda generar esta comprensión de el por qué sí y el por qué no. En tercer lugar tenemos el estilo indulgente. En este sentido, tenemos pues alta aceptación, tenemos también alta implicación y baja coerción y tenemos también cierta imposición. En este estilo tenemos la característica de mayor predominancia de afecto y el dejar hacer a la persona, ¿no? Se existen diferentes como niveles o altos niveles de comunicación y afecto y pues bueno, se va a ir creando una dinámica familiar en donde pues bueno, me siento querido, ¿no? Y voy a tener diferentes libertades, ¿no? Yo como hijo, como parte de esta familia, libertades de generar como decisiones, de expresarme, de poder explorar quizás el mundo desde una forma más segura. ¿Por qué? Porque tengo esta posibilidad de, pues, como de apertura, ¿no? También nos podemos encontrar que hay pocas normas y quizás como demandas madurativas se le expresa, ¿no? O sea, en donde la parte de estas familias pueden estar pensando que no es necesario reprimir o limitar a los niños en torno a su exploración y a sus impulsos. En este estilo se corre el riesgo de que no haya como quizás la posibilidad de control, que se pueda salir de las manos, ¿no? Pero, pues bueno, si es como llevado de forma quizás un poco más adecuada, al estar al pendiente de cómo los niños pueden, o bueno, si en este caso hablando como de niños, ¿no? Puedan ir explorando, ¿no? Ciertas normas o ir mostrándoles quizás también con ensayo-error, pues bueno, puedan ser como, pues puedan encaminarse un poco bien, pero pues puede haber como situaciones de dificultad, ¿no? Y entonces, bueno, en este sentido también este tipo de familias, puede ser que no asuman diferentes compromisos familiares o escolares o sociales, ¿no? Que no se tenga todavía este apego quizás como a ciertas normas, que quizás es ahí donde se llega a fallar, ¿no? Quizás si hay una cuestión de escucha y como de apego positivo, pero quizás hay una falla como en las normas. Esta es como la característica de este estilo, ¿no? Y los padres están buscando adaptar al niño en todo momento, o sea, buscan satisfacer sus necesidades y preferencias. Es decir, es cuando de repente los papás están buscando darle absolutamente todo, en donde pues no quieren que sufra, en donde quieren que sea libre, y entonces de repente ahí pudiéramos encontrar pues, a los niños caprichosos, a los niños y adolescentes y hasta adultos, ¿no? Que quieren todo y que se les tiene que dar todo. Pero bueno, pues tenemos como diferentes posibilidades, ¿no? En este sentido, podemos encontrar diferentes posibilidades según, pues como los expertos, ¿no? La parte de cómo el estilo indulgente puede ir generando resultados en la familia. Entonces, pues también pueden llegar a cierta internalización de normas, ¿no? Y de cuestiones sociales, si es que es bien llevado, ¿no? Quizás pueda haber puede haber cierta ausencia en la cuestión de la coerción, ¿no? O sea, o la parte de la dirección en cuanto a castigos o a la parte como de dirección, sí, en general como de normas de los padres, puede haber como también pues autoconfianza, ¿no? Sí puede haber cierto autocuidado y pues también con cierta cierta percepción de satisfacción en el grupo familiar, con alto sentimiento de pertenencia. Es decir, sí me siento cómodo en mi grupo de familia y que me pueda desarrollar de forma adecuada porque soy muy libre y entonces puedo mostrar mi alegría, puedo mostrar mi espontaneidad, puedo ser creativa, puedo mostrar cierta inmadurez, ¿no? También asociado como al vínculo con mis padres. O sea, como que en este tipo de familias tenemos como cuestiones positivas y negativas, ¿no? Y entonces, bueno, dependiendo de cómo se va llevando, puede ser que se potencie uno u otro. O sea, está un poco más equilibrado, no está como la balanza tan
tan desigual como en el primero, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en este sentido, como no es tan claro, quizás como esta parte de imposición de reglas y todo esto, pues bueno, puede ser un niño feliz, puede ser un niño espontáneo, etcétera, pero también puede ser un niño que no pueda posponer sus necesidades, ¿no? Que sea necesario que tener la gratificación ante lo que él necesita, lo que él tiene, ¿no? Poco control de impulsos, pueden ser personas que sean muy sensibles como a la presión, ¿no? Porque pues dentro de su casa puedan ser como muy cuidados, ¿no? Y entonces como muy consentidos quizás en torno a presentar o no o enfrentarse al mundo o alguna dificultad. Y entonces, pues puedan ser personas que no sean como persistentes al cumplir ciertas tareas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se puede llegar a presentar niños con baja autoestima, poco autoconfianza o menor, ¿no? Quizás autoestima, quizás no la más óptima, y en comparación a la de los hijos autorizativos, que era la anterior que veíamos, ¿no? Sí está mejor que la primera, pero tampoco está potenciando tanto. ¿Por qué? Porque estamos generando ciertos errores. Lo que yo alcanzo a ver es como como esta situación de como de ambivalencia quizás, ¿no? Sería como la palabra. Entonces, entonces ese sería el tercero. Y en el cuarto tenemos el estilo negligente. En este sentido, tenemos pues personas que muestran poca vinculación con los hijos, ¿no? Hay poca expresión de afecto, ¿no? Así como también poca sensibilidad ante las necesidades de lo que puedan estar presentando los niños, ¿no? O las familias o el miembro de la familia, y puede llegarse a tener también maltrato infantil o hasta abandono, ¿no? Son personas como muy despegadas, con poca relación, y pues son situaciones de pocos límites, ¿no? Tenemos en el primero que eran demasiados límites, excesivos límites, con muchísima imposición y hasta violencia, y en este sentido es como demasiada libertad, no hay supervisión, hay poco control, hay poco autocuidado o cuidado, ¿no? En ocasiones hemos encontrado en este tipo de estilos de familia que se pueden llegar a incluir normas o controles excesivos, pero que puedan ser vinculados o puedan ser relacionados como no coherentes, como exagerados, ¿no? O no justificados. Y entonces tiene que ver con una cuestión de una supervisión muy agresiva y con reacciones también como pues fuera de la proporción adecuada, ¿no? O sea, es como necesito poner reglas de alguna forma y no hay como esta justificación y relación adecuada. Entonces, bueno, en este tipo de estilo de crianza, ¿no? O de familia, se considera pues totalmente inadecuado para satisfacer como pues las diferentes necesidades de los hijos o de los miembros que pertenecen a esta familia. ¿Por qué? Porque pues por lo general se predomina la situación de indiferencia, de no saber, de no conocer y de no estar interesados, ¿no? No hay este vínculo emocional real, ¿no? No hay este vínculo emocional y compromiso y supervisión en torno pues a que se cumplan actividades, a que se cumplan diferentes metas, sino que pues yo digo que es como cuando están creciendo como matitas y que de repente pues tenemos este resultado o estas guías como ambivalentes, ¿no? Como pues bien dirigidas, ¿no? Entonces, pues en este sentido, pues los papás permiten que cada uno vaya explorando, que se cuiden por sí mismos o que vayan creciendo como puedan, ¿no? Que se vayan enfrentando como puedan y que se hagan responsables de sus propias necesidades, y tanto físicas como psicológicas. Y quizás pues los papás no tienen ni siquiera idea de que pues en realidad pues necesitan como intervenir de otra forma, y eso creo que puede ser también, no tanto como porque ellos le elijan, pero creo que hablábamos de quizás de elecciones, ¿no? O sea, a lo mejor me embaracé porque yo no, o sea, por accidente, o tengo que trabajar, o está siendo como, pues, alguien que me estorba en mis planes, o simplemente, pues, no me da mi personalidad como para cuidar a un niño, ¿no? O no quiero.
o hasta al tipo de personalidad, pues de los padres, pues tampoco facilita, ¿no? Cuando estamos hablando quizás de alguna patología o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando hay un niño con este estilo de crianza, ¿no? Pues bueno, son personas que llegan a presentar estilos más problemáticos, con cuestiones de identidad, ¿no? De motivación, y de baja autoestima, ¿no? O de cuestiones de autoestima como pues no clara, ¿no? Por lo general los niños pueden ser como berrinchudos, normalmente se pueden implicar en discusiones fácilmente y son personas que pueden actuar de forma impulsiva, ¿no? Pueden ser niños hasta bastante crueles porque pues en este sentido el dolor lo expresan de una forma como más conocida o no regulada, ¿no? Hacia el otro. Pueden ser personas que fácilmente mientan, engañen y que puedan no darse cuenta de que hay cierta como daño hacia el otro, ¿no? O simplemente pues hay como mucho vacío y dolor y como no atención y entonces pues no hay este filtro. No se les ha enseñado que pues hay como esta parte como de empatía, ¿no? O de cuidado, o hay que tener como cierta atención en esto. Y pues bueno, de este tipo de personas, pues es común que se lleguen a involucrar en cuestiones de violencia, en cuestiones de consumo, también a edades tempranas, y pues problemáticas que van a estar relacionadas a transgresión de normas, ¿no? Entonces son personas que se encuentran bastante desorientadas, tanto en escuela, en trabajo, no respetan poco, o sea, más bien poco respeto de las normas, no hay esta internalización de normas y pues esta cuestión de vínculos con los demás pues es distinta, ¿no? La parte emocional pues está bastante pues afectada, ¿no? Y en donde pues está relacionada al abandono, ¿no? Y se puede observar situaciones de ansiedad, de depresión, pocas habilidades sociales, ¿no? Falta de confianza en sí mismos y que pues cuando llegan a la adolescencia pues pueda ser que sean adolescentes con un bajo ajuste social y un bajo ajuste psicosocial, con mucho situaciones de conducta, ¿no? Pocos logros escolares, porque pues bueno, vienen arrastrando una situación de poca atención y de poco seguimiento, ¿no? Entonces pues ahora sí que están sobreviviendo, ¿no? Como pueden, desde donde pueden, y no hay esta posibilidad a lo mejor de modificación y de retroalimentación positiva. Quizás como se han enfrentado a la vida de forma como pues muy suelta, ¿no? O sin supervisión, pocas veces se ha observado que tienen pocos miedos a situaciones, ¿no? No hay esta situación de, oh, no manches, si hago esto puedo tener esta consecuencia. Pocas inhibiciones sociales y pues la parte de poco respeto a la autoridad, ¿no? Entonces podemos encontrar que son los niños bastante problemáticos y que a veces decimos, es que está llamando la atención. Pues probablemente sí, pero también es que no hay esta relación con que pues no hay límites, ¿no? Porque pues nadie me ha puesto límites, no sé qué es lo que está sucediendo. Entonces, tenemos diferentes factores constitucionales que ya en lo que nos atañen con nuestros familiares es pues como que puede estar influyendo, ¿no? Aparte de este estilo de familia, en el que yo pues nací, en el que yo me desarrollé, pues hay diferentes factores que van a implicar el desarrollo de adicciones, ¿no? Puede ser uno, pues el tipo de familia, la parte de cómo me fui yo desarrollando en torno a las normas, en torno a expresar las emociones, en cómo yo me vinculo con los otros. Y pues bueno, pues tenemos la parte pues de cómo yo como ser humano voy a ir desarrollándome a través de pues también esta educación y este vínculo con mis figuras nucleares, ¿no? Que son mis padres y mi familia, mis hermanos. Y entonces, pues cómo yo me voy a ir constituyendo como ser humano. Y no con esto quiero decir que pues los papás tienen la culpa de todo, ¿no? También pues cada ser humano tiene pues sus factores no biológicos o sea, como que lo van constituyendo como persona, ¿no? Pero pues la parte social y familiar pues va generando o detonando ciertas pues predisposiciones y que puedan facilitar o no la aparición de algunas patologías o alguna enfermedad o cierta ansiedad,
etcétera, ¿no? Tenemos cuestiones genéticas, pero sí también cuestiones sociales, familiares, emocionales, que pues van a estar conjuntándose y generando como el estado perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo yo me vinculo con el otro? Las relaciones objetales tempranas tienen que ver con cómo yo me relaciono, el apego con mis padres, con mi familia, cómo yo es que nazco, ¿no? Si es que, por ejemplo, mi mamá está con cierta depresión, esto es bien importante, familiares con cuestiones de salud mental, pues se llega a generar una sensación de poco apego, ¿no? Y pues en este sentido se vincula mucho a la madre porque pues tiene que ver con las personas que tienen el primer contacto cuando los bebés, ¿no? Llegan al mundo y que pues sí se genera una situación importante de relación de mí con el mundo como bebé, ¿no? Y si no es la mamá, puede entrar la abuela, puede entrar el padre, pero tiene que ver con esta cuestión del apego. Y si hay algún tipo de depresión y esta incapacidad de ver al otro y este dolor, pues bueno, genera situaciones de alteración, ¿no? Perdón, también la relación con la figura paterna es importante, ¿no? La figura paterna real o internalizada, porque a veces decimos, pues es que mi papá no está, es que mi papá falleció, es que mi papá me abandonó, y entonces tiene que ver con que como ya no está la figura paterna, pues ya valió, y entonces ya no le dan como las reglas, ¿no? Pero la figura paterna puede ser observada e internalizada por las personas como a través del abuelo, a través del primo, a través del hermano, a través del tío, ¿no? Y que tiene que ver con cómo, hasta a través de la madre también, ¿no? De cómo implica las reglas, ¿no? O cómo va a generar las reglas, si es que hay ausencia del padre, ¿no? Y entonces, pues, hablando como de una familia como ideal, ¿no? Papá, mamá, hijito, el papá sería el que pone uno de los que pone las reglas, la mamá también, pero sí es una figura de autoridad que puede ayudar a cortar o a marcar ciertas reglas o límites. Si no está la presencia del papá, pues se puede suplir por otra persona, ¿no? Es decir, como les decía, el abuelo, tíos, etcétera, ¿no? Hasta la propia madre. Y si no se va desarrollando de forma adecuada, pues también empieza a generar vacíos, ¿no? Empieza a generar quizás como no una aclaración o esta posibilidad de que haya alguien que me pueda como poner ciertos límites, ¿no? Y pues bueno, la parte de cómo quizás como familia podemos estar invadiendo los límites del otro, ¿no? Cómo pueden ser que yo manipule o pueda negar que está la existencia del otro, puedo estar tomando decisiones por el otro, o simplemente le facilito absolutamente todo y no hay consecuencias como ante los actos, pues eso llega a generar alteraciones y que puede potenciar como el encuentro con la sustancia y generar adicciones, ¿no? Y que, pues bueno, en este sentido puede haber muchas más razones, ¿no? Estas son unas de las más comunes, pero pues bueno, en cada caso particular, pues tenemos diferentes factores que van a ir sumando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que ya estamos dentro o estamos observando en la familia que quizás hay algún miembro que ya está desarrollando esta situación, ¿no? Estamos dándonos cuenta que ya hay una adicción presente o se está desarrollando. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues alguno de los miembros empieza, o de los padres, ¿no? O de, sí, alguno de los miembros de la familia empieza al inicio, ¿no? Intenta arreglarlo, intenta a regañar, a desconfiar, o intenta se empiezan a generar discusiones asociadas al consumo o a lo que estamos viendo que está reaccionando o está tomando malas decisiones o que se está poniendo en riesgo. O simplemente puedo negarlo o puedo estar justificando, ay, no pasa nada, es el momento de experimentar, ¿no? Podemos generar culpa, ¿no? Y a través de la culpa, pues podemos ser más permisivos, o hasta estar pensando de estaré bien, no creo que estoy loco, ¿no? Mi propia salud mental no está bien, etcétera, ¿no? Entonces, pues, desde ahí empezamos como a presentar diferentes situaciones que pueda estar justificando o no, o ver cómo empezar a trabajar, será bueno empezar desde ahorita, y que además también nos encontramos con familias que son muy permisivas ante el consumo, ¿no? De alcohol, tabaco, hasta de otras sustancias, porque pues en la misma familia se lleva, ¿no? Este uso fácilmente de las sustancias.
Y entonces, bueno, pues ya cuando va avanzando la enfermedad, pues en ocasiones como familia llegamos a proteger a la persona que está consumiendo, ¿no? Podemos tratar de rescatarlos, ¿no? Y encubrirlos para que no se vea afectado más en torno a la situación que se está presentando. Hay pues situaciones de amenazas, cuestiones de deshonestidad, pues bueno, en este sentido creo que no les estoy contando cosas nuevas, muchos de ustedes desgraciadamente ya han vivido esta parte, ¿no? Pero pues la parte de cómo a veces nos sentimos solos o aislados en torno a esta situación es una parte bastante compleja, ¿no? En donde pues estamos buscando que a través de promesas, ¿no? Y cómo la preocupación puede estar invadiéndonos en cuanto estamos viendo que está avanzando, ¿no? La parte de la adicción. Y se empieza a veces o hasta nosotros mismos podemos empezar a negar el dolor en torno a la parte de lo que está sucediendo con la sustancia. Entonces, también como familia es importante pues darnos cuenta que sí, tenemos que actuar, por supuesto, y muchos de los que están aquí, creo que todos han estado actuando en torno pues a tratar de salvar a nuestro familiar, que es lo que nos llega a corresponder como padres, hermanos, familia, pero pues en ocasiones pues la decisión de nuestro familiar es distinta, ¿no? O no está logrando comprender como la importancia de la adicción o de la enfermedad. Y entonces pues llegamos pues a tener ciertas dificultades, ¿no? Tanto nuestras como tanto para tomar decisiones en qué hacer. Y creo que es bien importante que como familia y para sanarnos, si estamos dándonos cuenta que provenimos de alguna de este tipo de familias, o yo estoy siendo una familia de este tipo, que no está siendo potenciadora, o que no está siendo, pues tal vez como el ámbito más adecuado para mí y para mi familia, pues ¿qué puedo hacer? Pues empezar a ver qué es lo que me está pasando, cuál de mi propia historia también está implicándose en que yo estoy siendo repetidor ante mis hijos, ante mis familiares, ¿no? Y cómo puedo yo sanar cierto dolor previo. Y entonces esa es la parte de responsabilidad de atendernos a nosotros también, desde nuestros propios demonios y nuestros propios dolores, ¿no? Y además la suma de que pues mi familiar, mi hijo, mi esposo, mi mamá, lo que sea, está pues en este riesgo continuo, ¿no? De hacerse daño y de que pues podamos pensar es que fue por mi culpa, pues tal vez sí, pero pues ahora estamos encontrando que se le está brindando la ayuda, ¿no? Que se le está pues mostrando el camino hacia la recuperación, pero no nada más es para la persona que está enferma, sino la parte de que también tenemos que darnos cuenta que la familia también puede estar enferma, desde la parte de quizás como de la expresión, en donde yo estoy repitiendo cosas que yo aprendí, que a lo mejor pues mi papá me pegó muchísimo, que mi papá fue violento, que mi papá no estuvo, que mi mamá no estuvo, que soy, o sea, huérfana y que pues yo he tenido que trabajar, ¿no? O que yo me hice cargo de mis hermanos, o que simplemente tuve todo y no tuve que hacer nada, ¿no? Y que no era más que estirar la mano. Y que yo también lo estoy haciendo con mis hijos, o que yo estoy siendo un hijo de este tipo, ¿no? Entonces, creo que parte de esto es voltear a vernos a nosotros en cómo podemos mejorar ante la situación que se nos está presentando, ¿no? Que es pues, apoyar al familiar, cómo puedo cambiar también ciertas reglas o esta ambivalencia que yo puedo estar presentando ante mi familiar, cómo lo puedo ayudar o cómo también estoy siendo muy intrusivo en la parte de la vida del otro. Quizás ha tomado muy malas decisiones, pero también es importante escucharlo y ver cómo yo también puedo apoyar, ¿no? Porque si no voy a tratar de resolverle la vida nuevamente y va a ser muy difícil. Entonces, es importante obviamente darnos cuenta que, pues sí, sé que hay situaciones económicas, sociales, morales y de salud, ¿no? Que estamos ahí enfrentando legales, jurídicas, quizás hasta el propio riesgo de la pérdida de vida de nosotros mismos o de nuestro familiar. Pero creo que es importante también hacernos cargo de nosotros para poder brindar la ayuda más adecuada. Desgraciadamente, a lo largo de estos años hemos visto, pues quizás como muchas familias pues se han visto pues afectadas, ¿no? A través del desarrollo de la enfermedad y de cómo a veces si no nos cuidamos y nos desbordamos ante nuestro familiar, nuestro hijo, pareja o lo que sea, pues nuestra salud se ve afectada. Y recuerdo, pues, el caso de, bueno, no sé, ahorita en este momento lo recuerdo, pero debe de haber más, a lo mejor Olga me ayuda, pero el papá de uno de nuestros, hace algunos años, de nuestros
pacientes, ¿no? Pues también él tenía problemas de salud y estuvo obviamente posponiendo su atención y pues por atender a la parte de salud de su hijo y pues, pues también él vio las consecuencias y pues bueno, ahora ya no está con nosotros, ¿no? Pues le dio un infarto súper, pues que lo mató, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante y creo que hay más historias que podemos compartir. Entonces, es importante que nosotros trabajemos con nuestras propias carencias, con nuestras propias situaciones de salud y de nuestras propias situaciones de atención hacia nosotros, sanarnos, ¿no? Entonces, parte de esto es ayudarnos a identificar qué estamos haciendo, qué estamos repitiendo, en qué tipo de familia estamos, pero qué más podemos hacer para estar mejor, ¿no? Entonces, pues parte de esto es como lo que quería compartir el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ahora sí, porque siempre acabo en tiempo así rayando para las preguntas, pero si ahorita tienen algún comentario, duda, pregunta. Estamos muy a tiempo. Entonces, no sé si haya alguien que quiera comentar, alguna duda. No sé si quedó claro. Ya los dormí a todos. No, sí, bueno, muchas gracias. Una pregunta, bueno, en alguno de los ejemplos que ponías, ¿Sí? Bueno, pues yo he tratado en ese punto a lo mejor de ser muy permisivo, ¿no? Con la paciente, ¿no? Ajá. En ese sentido. Y bueno, ya llega un punto de que pues es mayor de edad y todo el asunto. ¿Cómo regresar al punto de poner límites o algo si es demasiado tarde, si se puede hacer de cierta manera? Digo, aunque la dependencia económica sí sea todavía referente a mí, pero sí es un punto pues medio crítico, ¿no? O sea, de cómo ya como mayor de edad pues tratas de poner límites. Entiendo que sí se tenían que haber puesto a lo mejor mucho más chicos, pero bueno, ese estado de ser permitivo, pues les implica a lo mejor el no saber enfrentar la vida de cierta manera, con más entereza o algo por el estilo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Muchas gracias, Eduardo. Sí, es bastante complejo, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esta parte de, bueno, ya es mayor de edad, sí, pero pues de todas maneras, la parte económica pues todavía depende de ti. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión la que se puede hacer, no tanto como de, pues, como de agarrarlo o agarrarla a través de esto, pero sí es una cuestión de, bueno, pues sigue habiendo reglas. Si no ha habido reglas, ahora hay reglas y muchas veces lo que nuestros pacientes piden a gritos son que alguien los pare, ¿saben? Y que a veces pareciera que es como esta reacción muy impulsiva, ¿no? De ahora, ¿por qué lo estás haciendo? Pero bueno, pues tal vez antes no lo hice, pero ahora sí, ahora me estoy dando cuenta pues, a lo mejor lo que no hice tan adecuado y ahora lo estoy haciendo. Sí hay consecuencias, pero pues ahora todavía se puede, ¿no? Y además, pues bueno, pues está en mí, pues seguir apoyando o no ciertas situaciones. Entonces, creo que tiene que ver con esta parte de apoyar hacia la madurez, porque muchos de nuestros pacientes, a pesar de que sean ya adultos, ¿no? Hasta adultos mayores, muchas veces la madurez está como por los suelos. Y en este caso, si ya es mayor de edad, pues todavía hay posibilidades de quizás dirigir o regresar un poco al camino que quizás nos estamos dando cuenta que no se habían puesto previamente. Y pues a lo mejor es de, pues ya no te voy a dar manos llenas, ¿no? Y a esto hay que trabajar mucho con la culpa, porque dices, bueno, pues es que ya nunca lo hice y ahora ¿por qué? ¿No? Y ya es mayor de edad y entonces ya es adulto. Sí, pero ahora entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, como papás, hermanos, lo que sea que seamos, ¿no? Es de, puta, pues sí la regué, pero pues ahora me estoy dando cuenta que en dónde la regué, ¿no? Y pues desde este punto yo no voy a seguir haciendo daño, yo no voy a seguir repitiendo los mismos errores. Y eso genera implicaciones y movimientos en el sistema familiar. En el momento en que cambiamos situaciones dentro del entorno familiar, por supuesto que es como una onda. Cuando echamos una piedrita al agua, ¿no? Se van generando ondas. Entonces, claro que se va haciendo movimientos. De repente es de, ok, ¿qué está pasando? ¿No?
no es mágico, por supuesto, pero sí se empiezan a topar con que, cabrón, ya no puedo, ya no tengo tanta libertad, ya no tengo acceso a tanto dinero, ya no tengo el acceso al carro, ¿no? O para hacer esto, pues necesito también cumplir con cosas, ya no es como que esté tan fácil. Y pues se empieza a orillar a que se tome decisiones, es decir, ya no voy a ser yo el que te esté otorgando la misma situación laxa, ¿no? En donde pues tú no tenías consecuencias de nada. Entonces, esta es la parte y la importancia de que nosotros como familia pues también modifiquemos pues nuestras situaciones, que nos damos cuenta que pues nosotros pensamos que era lo mejor, pero pues ahora tenemos que replantearnos pues nuevas formas de actuar. Entonces, y tiene que ver para ellos, pero también para nosotros como familia. ¿Por qué? Porque también nos encontramos que cuando ya son mayores de edad también toman sus propias decisiones, ¿no? Y habrá cosas que yo por más que haga, que esto tiene que ver con la codependencia de la familia, no voy a poder cambiar decisiones realmente tal vez como importantes o algunas decisiones del otro. Mas yo no voy a estar todo el tiempo dependiendo o dirigiendo mi vida hacia que el otro cambie o no cambie. Voy a dar y facilitar lo que esté en mis manos y que sea para apoyarle en cuestión de salud y en cuestión de mejoría de su enfermedad. Mas no puedo yo cargar absolutamente con su responsabilidad, también como adulto o como persona, en este caso que pues es mayor de edad o que está en proceso de maduración. Y yo no puedo hacer que pues lea mi mente y que haga exactamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces es también pues a nosotros ponernos en un lugar en donde pues ya no tengo que ser facilitador, esta culpa la tengo que trabajar también. Yo no puedo estar viviendo a través o yo no puedo vivir por él o ella, ¿no? Entonces tengo que cambiar cosas por ellos y por mí. ¿Por qué? Porque pues también tiene que ver con la salud mental de nosotros y nuestra propia salud física. Y hasta por la propia situación de convivencia, de familia, que pues se va a ir generando pues, y que se rompe con la enfermedad, ¿no? Entonces creo que es parte de nosotros como familia trabajar en modificar situaciones. Entonces, pues bueno, no sé si queda claro, Eduardo, o algo más. No sé si respondí bien tu pregunta o tienes alguna otra pregunta. No, de acuerdo, Ileana. Gracias. Muchas gracias. Casi no. ¿Está Ricardo? Ricardo no está. Yo tengo una duda. ¿Sí? Hola, Ileana. Buenas tardes. Soy Maura Trejo. Hola, Maura. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Ileana, tengo una duda. Por ejemplo, yo además de estas conexiones que tengo los sábados, ¿hay algún tipo de terapia que familiarmente se tiene que tomar para que cada uno en su rol, es decir, por ejemplo, hace rato decías que regularmente se deja mucho afuera a los adultos mayores y a los niños? ¿Hay alguna otra terapia que tenga yo que tomar junto como familia en el sentido de tener bien el actuar? O sea, como la pregunta que hicieron ahorita, o sea, esa certeza de lo que tienes que hacer. ¿Hay algún tipo de terapia? Pues bueno, tenemos la parte de, nosotros los apoyamos en la parte de las terapias familiares, pero pues bueno, en realidad no es suficiente, ¿no? Creo que los grupos de Al-Anon son bastante buenos y la literatura de Al-Anon es un gran apoyo para las familias que pues están viviendo pues este tipo de situaciones, ¿no? Aquí podemos, en diferentes, pueden ser en línea, pueden ser presenciales, ¿no? Porque cada uno vive en distintos lugares, pero esta parte de sentirse apoyado y de que a través de las experiencias de que las otras familias también están viviendo, pues nos ayuda, ¿no? A podernos dar cuenta de que pues hay muchas más personas que están viviendo lo mismo y cómo han podido enfrentar esto, ¿no? Hay situaciones particulares del estilo familiar porque pues se tienen que hacer en terapias familiares como tal, ¿no? Así individuales, pero creo que esa es una alternativa muy buena. La literatura... ¿Cómo se llama? Perdóname. Al-Anon, o sea, es la parte de los grupos de Al-Anon. Si quieres te podemos compartir grupos. Tenemos, ¿no, Olga? Grupos en línea y por ahí tenemos como
de algunos grupos, creo, ¿verdad? Sí, en la clínica hay un directorio de grupos. Ajá. Y también para los niños está el grupo de Alatín, Exactamente. que son grupos de autoayuda para niños, me parece que es entre 6, 7 años en adelante y adolescentes. Gracias. Sí, Yo tengo un directorio que de hecho son en línea y creo que hay hasta de Colombia, Venezuela y de todos, entonces se conectan a la hora para que no haya problema, te los paso y pues podemos compartir también. Gracias. Y creo que también es importante, un poco como completando para esta pregunta, que tomen terapias individuales, ¿no? También en la clínica los apoyamos para que las personas de manera individual tomen sus terapias, ¿no? Exactamente. Gracias. Sí, muchas gracias. Maura. Elizabeth, levantaste la mano. No sé si alguien más antes, pero vi a Elizabeth. No, nada más preguntar si estos recursos de Alan los compartirás en el grupo o cómo sería esto. Podemos hacerlo, bueno, ahorita, no sé si, bueno, igual los podemos pasar ahorita aquí, bueno, son un montón de links, pero no sé, a lo mejor podemos pedirle a Ricardo que se los comparta, o cómo lo podremos hacer. Déjenme ver si no los podemos poner en el chat aquí para que ustedes los tengan, pero al momento que se cierra sí, se pierden. Entonces creo que sería más fácil que los tuvieran en sus WhatsApp, y pues bueno, en este sentido creo que podría ser bastante positivo que se los mandáramos por ese medio, ¿no, Olga? Porque otra opción también es que ustedes mismos entren por internet. Le ponen así grupos de Al-Anon o grupos de Alatín. Incluso pueden poner, por ejemplo, grupos de Al-Anon en la Ciudad de México o de donde ustedes sean, y ahí se desplegan los directorios. Bueno, pues pero también nosotros podemos buscar la forma de compartirlos con las familias, con ustedes, lo checamos yo creo que con Miguel y con Ricardo, ¿no? De cómo sería la parte más fácil. Y yo en esta semana pues me comprometo, nosotros tenemos reunión de staff el miércoles y entonces buscamos la forma más adecuada de que se los podamos compartir, ¿no? Entonces, para que yo me comprometo a hablarlo en staff y ver cómo se los compartimos para que no lo pierdan y lo tengan hacia la mano. Gracias. Nada. Elizabeth. Buenos días, tardes a todos. Hola. Yo soy Elizabeth, soy mamá de Cuauhtémoc y bueno, estoy aquí por la gracia de Dios porque la verdad es que ahorita el tema que dio Ileana pues me identifica mucho con varios de los estilos no tan buenos, ¿verdad? Que tuve para mis hijos, pero bueno, estoy en el camino del aprendizaje. Yo creo que sí hay escuela para padres, pero a veces no nos llega a tiempo esa información. Y cuando no nos llega a tiempo, bueno, vienen los errores y bueno, de ellos los aprendizajes. Yo pertenezco a los grupos de familia Alan, también por la gracia de Dios, y la vida me llevó a hacer esos cambios que Ileana de pronto menciona, en cambios de algunas actitudes, cuando mi hijo empezó a no encontrar su zona de confort ya en este hogar y empezó a decir, ay, ya no tengo la mamá que tenía, ¿no? Tan permisiva. Y digo, estoy en el camino y aún me equivoco muchas cosas. Sin embargo, el haber empezado a hacer esas modificaciones en mis acciones ha ayudado mucho a que ambos mis hijos, aunque mi hija no tiene una adicción como tal en el alcohol, bueno, pues tiene un síndrome de ansiedad que también provocado por una infancia difícil y complicada. Vengo de familia de alcoholismo desde mi padre, algunos de mis hermanos, el papá de mis hijos y bueno, ahora mi hijo. Entonces, pues sí, soy una afectada mucho de esta enfermedad. Sin embargo, Al-Anon, para mí, ahorita que lo mencionaban, también ha sido un bastón muy importante para poder sostenerme en muchas situaciones difíciles, aunado a la terapia que me apoyan ahí en Pinar del Bosque. Tengo una terapeuta y bueno, y también la familia, mi hija, el papá de mi hija, también tenemos terapia y todo eso aunado, yo creo que va dando los resultados cada vez mejor, ¿no? Hoy por hoy mi hijo aún sigue en la clínica
Y bueno, mucho que agradecerle a Ileana también, porque ella es su terapeuta. Y bueno, la verdad es que creo que bueno, cada vez voy viendo más luz en el camino, porque si algo de plano me tiró en esta situación de la enfermedad, pues fue justo cuando mi hijo pues estuvo muy mal en esta situación de la enfermedad de las adicciones. Pero bueno, yo creo que lo más importante es ver que hay una luz en el camino, y esa luz yo la verdad ahora cada día la veo más clara, y sé que la familia debemos de trabajar mucho para poder ayudar cada vez más a nuestros familiares, porque pues de eso depende también mucho la gran recuperación de ellos, ¿no? En que nos vean de verdad como unos acompañantes en su caminar, pero comprometidos también con nuestra salud emocional, porque eso hace un todo, ¿no? Hace un conjunto, como lo dijo Ileana hace rato, ¿no? Si no estamos en un repetir y repetir de actitudes que no nos van a ayudar ni a nosotros ni a ellos a su crecimiento también y a su recuperación. Entonces, hoy por hoy, de verdad tengo mucho que agradecer por estos talleres, porque creo que entre más aprendo, más ignorante me siento, porque de verdad voy destapando agujeros negros en mi vida, desde mi niñez también, que va repitiendo y va repitiendo y va repitiendo, y yo lo que quiero es como que parar con esto, ¿no? Ya que si mis hijos tienen hijos, que no se vuelvan a repetir esos patrones que a mí no me ayudaron, ¿no? Y que hoy me puedo despedir de ellos con gratitud, pero vaciando esta oscuridad en mí para llenarla ahora con estos conocimientos que de verdad me ayudan a crecer y a ser mejor persona, mejor madre, mejor hija y mejor ser humano, para poderlo compartir con los demás, ¿no? A los que están preguntando por Al-Anon, bueno, yo pertenezco a un grupo de Al-Anon virtual, y quien desee, pues lo puede integrar a mi grupo, se llama Reencuentro, de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, ese es el grupo que yo les puedo compartir, y bueno, pues ya a lo mejor dejo mi número telefónico en el chat por si alguien quiere escribir y puede seguir de esto, ¿no? Muchas Eso es lo que puedo compartirles. Gracias, Ileana. Muchas gracias, Elizabeth, gracias, y pues con todo el cariño, yo creo que todos puedo hablar, estoy segura por todos los compañeros de la clínica, que pues estamos muy comprometidos con cada uno de los pacientes y con pues el apoyo a la familia, ¿no? Buscamos en realidad que encuentren el mejor camino, ¿no? Y que su vida empiece a caminar hacia la luz, ¿no? Yo les digo, ya no vayamos hacia la oscuridad, vamos hacia la luz, ¿no? Pero creo que puedo hablar por mis compañeros, y que pues estamos todos enfocados en eso, y con todo el amor yo creo que lo hacemos. Entonces, pues muchas gracias, Elizabeth. Y pues bueno, pues Mayra también tenía levantada la mano. Bueno, y si nos puedes dejar tu teléfono ahí en el chat, por si alguno de las familias pues quiere incorporarse a tu grupo, pues yo creo que estaría padre, ¿no? También, ya que hiciste el ofrecimiento. Muchas gracias. Mayra, tienes levantada. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues bueno, yo me uno al agradecimiento. La verdad es que es una excelente herramienta. Aquí en casa nos reunimos todos para pues aprender todo esto que nos comparten. Quería yo retomar el tema de Al-Anon. No sé si entendí mal o sí fue así. Una de las sesiones anteriores se habló que la clínica estaba viendo la manera de conformar o tener un grupo de Al-Anon. Entonces, bueno, que esa es la pregunta, ¿no? Si se va a llevar a cabo, o a lo mejor yo lo entendí mal. Gracias. Uh-huh. No sé si, Olga, yo no tengo conocimiento de eso, pero no sé si tú tengas. Se habló como en, creo que 3 sábados anteriores, y se ha estado como organizando cómo se va a hacer. Me parece que hasta ahorita lo va a dirigir Miguel Ángel, pero en cuanto ya tengamos la fecha de arranque, pues les hacemos saber. Pero sí, estamos viendo cómo se va a organizar, ¿no? Así como tenemos el grupo de los chicos de AA institucional, también tener un grupo de CODA, ¿no? Que es Codependientes Anónimos.
Perfecto. Y por último, ¿me pueden repetir el grupo que es para niños? ¿Es Alanín o cómo se llama? Alatín. ¿Alatín? Ajá. Ok, yo tengo un pequeño de 11 años, que bueno, ya está por parte del equipo de la clínica también ya en terapia, pero bueno, todo esto pues viene a sumar, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues bueno, yo sí les pediría pues que si me pueden compartir estos grupos que son por línea, pues en el día de mientras que se conforma ahí en la clínica y pues bueno, no está nada de más, ¿no? Sí, claro, con gusto. Perfecto, mil gracias. Sí, por nada. Pues bueno, pues no sé. Perdón, ¿puedo hacer una participación? Soy María de la Paz. Sí, adelante. Buenos días, doctora. Buenos días. Agradecer ante todo, como siempre, su taller, la información y el respaldo que nos dan como familias. Para mí es es todo mi apoyo profesional, técnico y de dirección, ¿no? Que me permite tomar decisiones más acertadas y firmes. Gracias por ello. Con todo gusto. Y por el otro lado, quisiera compartir con las personas que están en espera de grupos más acordes a sus necesidades, dijéramos, o posibilidades. Desde que yo estoy mi hijo está fuera de la clínica, hemos estado trabajando con Marta Cantú en talleres vía Zoom. Entonces compartimos que ella acaba de formar un grupo para familias. Y bueno, yo como a todos ustedes les tengo un respeto, una admiración y una confianza muy grande y me siento muy honrada con pertenecer a esta gran familia y de ustedes he aprendido mucho y por eso me atrevo a mencionar este grupo en el que yo he estado participando en varios talleres, pero ella en particular acaba de iniciar uno hace 2 semanas que honestamente no he entrado, pero mi intención es entrar. De familias justamente con este tipo de problemas, ¿no? O de situaciones. Y pues es para hacer esa recomendación a las familias, si alguien lo desea, pues yo creo que la clínica tiene la oportunidad de compartir la información. Claro que sí. Y bueno, y si también gustas dejar tu número por si te quieren preguntar más o algo así, pues bueno, estaría padre si quieres para con mucho gusto, doctora. Mi nombre es María de la Paz y mi número telefónico es 722 74 75 727. Muchas gracias. Y si nos lo puedes compartir en el chat, sería mejor porque yo no lo anoté. Entonces sería más fácil, a lo mejor para que los demás lo anoten. No seas malita, porfa. Muchas gracias. Con mucho gusto. María, una pregunta. Sí. ¿Es el grupo que lo que está dando Marta? Ajá. El de los martes. Perfecto. Sí, yo ya estoy ahí, yo sí los he tomado. Y pues bueno, excelente también. A mí me puso en contacto la clínica también con Marta y sí son por ahí pues si les puedes compartir la liga de Zoom. Claro que sí, les doy muchas gracias. Doctora. Les comparto mi número por el chat para todos y ya de manera particular, porque no sé cómo adjuntarlo aquí, les puedo compartir el link por el cual ella registra para el grupo. ¿Está bien, doctora? Sí, claro, adelante. Muchas gracias, María. Al contrario, gracias a usted y bendiciones a todos. Igualmente. Amado. Amado está levantando la mano. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, saludarte, Ileana. Un gusto en verte. Igualmente. Retomando tu exposición, creo que es una mezcla de varios tipos de familia, en mi caso, por las situaciones mismas que tú ya mejor que nadie conoces. Una mezcla entre indulgencia, autorizativo y permisivo. Bendito sea Dios, hasta ahora va todo bien. Bueno, qué bueno. Qué bueno que gracias a la ayuda ahí de la clínica, de ustedes, se ha ido superando poco a poco. Qué bueno. Y eso se refleja en la tranquilidad como familia. Te felicito nuevamente y un gusto saludarte. Muchas gracias, Amado, y qué gusto saber que todo va bien.
Eso es algo, son noticias positivas, ¿no? No siempre tenemos noticias negativas, siempre nos enteramos, ¿verdad, Olga? Principalmente de cuando recaen o cuando hay algo más feo, pero entonces, bueno, la verdad es que está bien padre también saber que pues las cosas van bien. Yo creo que eso es lo que más nos alimenta, ¿no? A seguir caminando en esto. Gracias por compartir, Amado, y gusto en saludarte también. Pues muy bien. Pues bueno, yo creo que ya nos rebasó un poquito la hora, ¿no? Pues creo que con esto cerraríamos el taller del día de hoy. Ileana, muchísimas gracias por tu experiencia y tu aportación para las familias. Familias, pues a nombre de Ricardo Ballesteros, le doy las gracias por haber estado un sábado más aquí con nosotros, reiterando que, bueno, pues el compromiso de la clínica con el proceso de recuperación de los chicos y apoyarlos a ustedes también en este proceso, pues es nuestra prioridad, y como lo decía Ileana hace ratito, la verdad es que lo hacemos con mucho cariño. También hablo por todos mis compañeros, ¿no? Estamos muy comprometidos, y no solo desde el área o desde el aspecto profesional, sino también como, pues con mucho cariño, ¿no? La verdad es que sí, trabajamos con mucho amor para ustedes y para los chicos, ¿no? Sí, en efecto. Pues gracias, Ileana, un aplauso. Gracias a ti, Olga. Gracias. Excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego. Adiós, familias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Vale. Gracias, que tengan buen día y feliz fin de semana. Gracias a todos. Excelente día y bendiciones. ¿Sí?